Karina Houlme, el enigma sin fin que atormenta a Boston. Karina Houlme llegó a Boston en el verano de 1996, una joven sueca llena de sueños, expectativas y deseos de aventura. Con tan solo 20 años, dejó su hogar en Suecia en busca de independencia y nuevas experiencias. El trabajo como niñera para una familia acomodada de los suburbios de Boston parecía perfecto, una casa cómoda, un buen salario y tiempo libre para explorar la vibrante vida nocturna de la ciudad. Claro, Karina no sabía que aquel sueño americano terminaría convirtiéndose en una de las historias más inquietantes y macabras que Boston jamás olvidaría. Era viernes, 21 de junio de 1996, y Karina decidió salir a divertirse, como solía hacer los fines de semana. Esa noche, junto a un grupo de amigos, eligió ir a Zanzíbar, un club nocturno de moda en el centro de Boston. Los testigos recuerdan haberla visto de buen ánimo, bailaba, reía y disfrutaba de los cócteles. Sin embargo, algo cambió cerca de las 2 de la madrugada. De manera inesperada, Karina anunció que se marcharía. Sus amigos, sorprendidos por lo repentino, le preguntaron a dónde iba, pero ella sonrió y dijo, no tardo. Nos vemos luego. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Al día siguiente, cuando Karina no regresó a casa, ni sus amigos ni la familia para la que trabajaba se alarmaron de inmediato. Supusieron que tal vez había decidido quedarse en casa de algún conocido. Sin embargo, cuando las horas pasaron y nadie tuvo noticias de ella, la preocupación se hizo palpable. Al caer la tarde del 23 de junio, los titulares de los periódicos locales dieron la peor noticia imaginable. Un trabajador de limpieza había encontrado la parte superior del cuerpo de una mujer joven en un contenedor de basura en un callejón del centro. La escena era grotesca. El torso, mutilado con una precisión inquietante, estaba envuelto en bolsas de basura y escondido entre restos de comida y desperdicios. La víctima no tenía piernas, ni caderas, ni rastro alguno de la parte inferior de su cuerpo. Sin embargo, el rostro estaba intacto, lo que permitió a las autoridades identificarla rápidamente como Karina Houlme. Pero el detalle más aterrador fue que la parte inferior del cuerpo nunca fue encontrada. Era como si la mitad de Karina se hubiera desvanecido en el aire. Desde el momento en que se identificó el cuerpo de Karina, la policía inició una investigación intensa, pero llena de dificultades. Cada pista, cada camino seguido, llevaba a un callejón sin salida. El Club Zanzíbar, donde Karina fue vista por última vez, fue uno de los primeros lugares que investigaron. Sin embargo, las cámaras de seguridad no captaron el momento exacto en que ella salió, como si hubiera desaparecido entre las sombras de la madrugada. Ningún testigo recordaba haberla visto marcharse con alguien sospechoso. Todo parecía normal, hasta que no lo fue. La policía también investigó a la familia para la que trabajaba. Durante semanas, los detectives interrogaron a los empleadores y revisaron la casa en busca de señales de conflicto o abuso, pero no encontraron nada. No había indicios de que Karina estuviera en peligro o tuviera problemas con ellos. La familia cooperó en todo momento, y pronto fueron descartados como sospechosos. Con el tiempo, los investigadores comenzaron a explorar la teoría de que Karina pudo haber sido víctima de un asesino en serie o un psicópata, alguien que la había seguido esa noche. Pero no existían otros casos similares en la ciudad. ¿Por qué alguien se tomaría el tiempo de mutilar el cuerpo de esa forma? ¿Y qué razón tendría para llevarse solo la mitad inferior del cuerpo? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas brillaban por su ausencia. Mientras la investigación se estancaba, comenzaron a surgir teorías oscuras que envolvían el caso en un aura de misterio todavía más espeluznante. Una de las más inquietantes sugería que Karina pudo haber sido víctima de un ritual oculto. La precisión quirúrgica con la que fue mutilada y la desaparición de la mitad de su cuerpo encajaban con prácticas ritualísticas conocidas por algunos círculos clandestinos.
Otros especulaban que Karina pudo haber caído en manos de alguien involucrado en tráfico de órganos, aunque esta teoría tenía sus grietas. Normalmente, los traficantes no habrían dejado el torso superior en un lugar tan visible. Sin embargo, la ausencia de la parte inferior del cuerpo alimentaba la imaginación de todos los que conocían el caso, dejando una sensación de inquietud imposible de ignorar. Con el paso de los meses, las pistas se desvanecieron. Las autoridades rastrearon todos los contactos y conocidos de Karina, pero no encontraron nada concluyente. El asesino nunca dejó huella, y la mitad desaparecida de su cuerpo se convirtió en el símbolo más perturbador del misterio. Era como si una parte de ella se hubiera esfumado de este mundo, llevándose con ella la verdad de lo que ocurrió aquella noche. Lo más escalofriante del caso de Karina Holmor no es solo la brutalidad del crimen, sino la sensación de que el peligro sigue latente. Boston es una ciudad grande, llena de rostros anónimos, y la idea de que alguien pudiera desaparecer sin dejar rastro después de cometer un crimen tan espantoso provoca una ansiedad difícil de sacudir. Cada vez que alguien habla de Karina, surge la misma pregunta: ¿dónde está la otra mitad de su cuerpo? 27 años después, el caso sigue abierto, pero el tiempo no ha hecho más que profundizar el misterio. ¿Por qué se llevaron la parte inferior de su cuerpo? ¿Fue un mensaje, un acto de perversión o algo aún más siniestro? Tal vez lo más inquietante de esta historia es que, mientras el resto del mundo sigue adelante, hay alguien, en algún lugar, que sabe la verdad. Quizá vive entre la multitud, con la conciencia fría de que su secreto sigue enterrado donde nadie lo encontrará. Y esa es la parte más aterradora: el asesino sigue libre. La historia de Karina Holmor no es solo un recordatorio de lo vulnerables que somos, sino también de lo frágil que es la ilusión de seguridad. Llegó a Boston buscando una nueva vida, y terminó convertida en un enigma sin solución, una advertencia silenciosa de que el mal puede acechar en los lugares más comunes, en una discoteca abarrotada, en las calles conocidas de la ciudad, o en las sombras de quienes menos sospechamos. A día de hoy, cada vez que alguien menciona el caso, la misma sensación de inquietud vuelve a surgir: ¿y si el asesino nunca se fue? ¿Y si sigue ahí, esperando, como la primera vez? Porque, al fin y al cabo, la otra mitad del cuerpo de Karina Holmor nunca apareció. Y con ella, también desapareció cualquier esperanza de entender qué fue lo que realmente ocurrió aquella fatídica noche de verano. Sophie Lyonnette, la prisionera del miedo. Sophie Lyonnette tenía 21 años cuando dejó su natal Francia para buscar una vida nueva en Londres. Joven, ilusionada y llena de esperanza, Sophie veía en su trabajo como niñera una oportunidad de independencia. Se imaginaba explorando la ciudad, haciendo nuevos amigos y guardando experiencias que le servirían para cumplir sus sueños. Pero lo que encontró al llegar fue una pesadilla de la que no pudo escapar. Sus empleadores, Sabrina Coerer y Wissam Madoni, eran una pareja acomodada que vivía en el sur de Londres. Sabrina, una exmodelo con un temperamento volátil, y Wissam, un hombre sumiso y fácilmente manipulable, parecían amables al principio. La casa era lujosa y los niños encantadores. Todo apuntaba a que Sophie había encontrado un buen lugar para empezar. Sin embargo, tras unos pocos meses, la fachada perfecta comenzó a resquebrajarse, revelando un ambiente enfermizo y opresivo que pronto se convertiría en su prisión. Al principio, Sabrina parecía cariñosa, aunque un tanto excéntrica. Le pedía a Sophie que la escuchara durante horas mientras hablaba de su turbulenta vida amorosa. Sin embargo, con el tiempo, Sophie empezó a notar que Sabrina era mucho más que inestable, sufría de una paranoia creciente que se desbordaba en forma de acusaciones irracionales y rabietas. Sabrina estaba obsesionada con la idea de que su exnovio, Mark Walton, un productor musical famoso, la espiaba y conspiraba para destruir su vida. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro siniestro. Un día, sin previo aviso, Sabrina acusó a Sophie de ser cómplice en esta conspiración imaginaria.
Según Sabrina, Sophie estaba pasando información a Walton, su enemigo. Sophie no entendía nada, apenas sabía quién era Walton y mucho menos tenía contacto con él. Pero Sabrina no la escuchaba. Cada intento de explicación era visto como una mentira más. El control sobre Sophie se hizo más férreo cada día. Sabrina y Wissam comenzaron a vigilar cada uno de sus movimientos. Le quitaron su teléfono móvil y monitoreaban todas las llamadas que hacía a su familia en Francia. Le impedían salir sola y la sometían a constantes interrogatorios sobre supuestas comunicaciones con Walton. Sophie intentó explicar que no sabía de qué hablaban, pero esto solo enfurecía más a Sabrina, quien parecía alimentarse de sus propias fantasías paranoicas. Wissam, completamente sometido al control de Sabrina, colaboraba en cada abuso, reforzando la paranoia de su pareja y participando en los interrogatorios como un verdugo silencioso. Sophie vivía en un constante estado de alerta, atrapada en una casa que había dejado de ser un hogar para convertirse en una celda. No tenía a quien recurrir ni cómo escapar. La pareja la convenció de que si intentaba ir a la policía, nadie la creería. Se encontraba sola, atrapada en un círculo de manipulación y abuso psicológico que cada día la debilitaba más. Con el tiempo, la situación se volvió insoportable. Sabrina y Wissam llevaron su crueldad a un nivel extremo. Forzaban a Sophie a confesar crímenes que no había cometido, inventando detalles absurdos para justificar su paranoia. La grababan en video mientras lloraba y repetía las confesiones que ellos le dictaban, esperando que su sufrimiento les trajera algún tipo de alivio a sus delirios. Sophie, completamente desgastada, dejó de resistirse. La joven que había llegado a Londres llena de sueños ya no existía. En su lugar, quedaba una sombra de sí misma, resignada y aterrada, que solo esperaba que el tormento terminara de alguna manera. Finalmente, la pareja decidió que Sophie debía morir. En septiembre de 2017, Sabrina y Wissam pusieron fin a la vida de Sophie. La mataron en silencio, como si fuera un acto rutinario. Luego, intentaron deshacerse de su cuerpo de la forma más brutal, lo quemaron en una parrilla improvisada en el patio trasero de su casa. Los vecinos, alertados por el humo denso y el hedor nauseabundo que emanaba de la casa, llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con la escena más perturbadora: los restos carbonizados de Sophie aún ardían en el fuego. Sabrina y Wissam, en un acto de frialdad inimaginable, intentaron convencer a la policía de que todo había sido un accidente. Dijeron que Sophie había muerto sola y que habían decidido quemar su cuerpo por pánico. Pero los detectives no tardaron en descubrir la verdad. Durante los interrogatorios, Sabrina continuó afirmando que Sophie era una espía al servicio de Mark Walton. La policía, incrédula ante tal nivel de delirio, no daba crédito a lo que escuchaba. La investigación reveló los meses de abuso psicológico que Sophie había sufrido, atrapada en una trampa de control y paranoia. Las grabaciones que encontraron en la casa fueron prueba suficiente del terror al que la joven había sido sometida. En ellas, se veía a Sophie, pálida y derrotada, confesando cosas que nunca había hecho, mientras Sabrina y Wissam la acosaban con preguntas interminables. Los videos eran tan perturbadores que algunos oficiales que participaron en la investigación tuvieron que recibir apoyo psicológico. En el juicio, Sabrina y Wissam fueron declarados culpables de asesinato. El juez los describió como monstruos que habían destruido una vida joven por culpa de sus propias obsesiones enfermizas. Ambos recibieron largas sentencias de prisión, pero eso no devolvió a Sophie su vida ni alivió la pesadilla que había vivido en sus últimos meses. La historia de Sophie Lionheart es una advertencia escalofriante de lo peligrosos que pueden ser el aislamiento y la manipulación psicológica. Es un recordatorio de que, detrás de las puertas cerradas, pueden esconderse horrores invisibles a los ojos de los demás. Sophie llegó a Londres con la esperanza de encontrar libertad, pero cayó en una trampa de control y locura de la que nunca pudo escapar.
Su historia sigue resonando como un eco perturbador. Es un relato que pone la piel de gallina, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la frialdad con la que dos personas pudieron destruir a una joven sin razón alguna. Sophie nunca tuvo la oportunidad de pedir ayuda. Su muerte nos recuerda que, a veces, el verdadero horror no está en los monstruos ficticios, sino en la mente humana. Louise Woodward, la niñera atrapada entre el miedo y la justicia. En febrero de 1997, la vida de Louise Woodward, una joven británica de 18 años, cambió para siempre. Como muchas chicas de su edad, había viajado a Estados Unidos en busca de nuevas experiencias, dejando atrás su hogar en Elton, Inglaterra. Su plan era sencillo, trabajar como au pair durante un año y, al mismo tiempo, explorar el mundo. Lo que jamás imaginó fue que se encontraría atrapada en uno de los casos judiciales más polémicos y espeluznantes de la década de los 90. Un caso donde el límite entre la verdad y la injusticia era tan borroso como aterrador. Louise había sido contratada por los Eappens, una pareja acomodada de Newton, Massachusetts, para cuidar a su bebé, Matthew, de 8 meses. Al principio, las cosas parecían marchar bien. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Louise empezó a mostrar signos de agotamiento. Los Eappens, médicos de profesión, le exigían trabajar largas horas sin descanso. La joven, lejos de casa, comenzó a sentirse aislada y abrumada por las responsabilidades. El 4 de febrero de 1997, todo se desmoronó. Ese día, Matthew Eappen quedó inconsciente mientras estaba bajo el cuidado de Louise. Según su declaración, el bebé se encontraba inquieto y lloraba sin parar. De repente, dejó de moverse. Louise llamó de inmediato a una ambulancia, pero para entonces, el pequeño ya no respondía. Los médicos que lo atendieron en el hospital notaron algo alarmante: Matthew presentaba una hemorragia cerebral severa y una fractura en el cráneo. Además, había señales de sangrado en las retinas, una combinación que, según los expertos, sugería síndrome del bebé sacudido. 2 días después, Matthew fue declarado con muerte cerebral. Lo que siguió fue una pesadilla legal para Louise. Louise fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. La fiscalía alegaba que, incapaz de soportar el llanto del bebé, había perdido el control y lo había sacudido violentamente. La acusaban de actuar en un arranque de frustración, causando las lesiones fatales. La imagen que los fiscales presentaban era la de una joven niñera irresponsable que había descargado su ira en un bebé indefenso. Sin embargo, Louise se declaró inocente. Mantuvo que jamás había maltratado a Matthew y que las lesiones podrían haber sido el resultado de una caída accidental. Pero su versión de los hechos no parecía suficiente. La prensa la demonizaba, los titulares hablaban de una niñera asesina y la opinión pública pedía justicia. El juicio de Louise Woodward fue seguido de cerca por millones de personas, tanto en Estados Unidos como en su natal Reino Unido. En la corte, los fiscales presentaron el diagnóstico de los médicos como prueba irrefutable: síndrome del bebé sacudido. Según los especialistas, las lesiones en la cabeza de Matthew no podían explicarse por una simple caída. Alguien debía haberlo sacudido con fuerza. Pero la defensa tenía otra versión. Los abogados de Louise argumentaron que el síndrome del bebé sacudido era un diagnóstico controversial, plagado de imprecisiones. Sugirieron que las lesiones podrían haber sido resultado de un accidente anterior que los padres no habían notado. Además, enfatizaron que Matthew tenía antecedentes de problemas de salud que podrían haberlo hecho más vulnerable. A medida que el juicio avanzaba, las tensiones crecían. El público estaba dividido. Algunos creían que Louise era inocente, víctima de una situación fuera de control. Otros estaban convencidos de que había cometido un acto imperdonable. Mientras tanto, la joven niñera, frágil y visiblemente afectada, veía cómo su vida se desmoronaba ante los ojos del mundo.
El 30 de octubre de 1997, el veredicto cayó como una bomba. Louise Woodward fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua. El tribunal estalló en gritos y llantos. En Reino Unido, la noticia causó indignación. Para muchos, la sentencia era desproporcionada, un castigo excesivo para una joven de 18 años sin antecedentes y sin pruebas claras de su culpabilidad. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. Apenas unos días después de la sentencia, el juez del caso, Heller Zobel, revisó el veredicto. En una decisión sin precedentes, redujo la condena a homicidio involuntario, argumentando que las pruebas presentadas no eran suficientes para demostrar que Louise había actuado con intención de matar. La nueva sentencia la condenaba a tiempo ya cumplido, lo que significaba que Louise quedaría en libertad tras haber pasado 279 días en prisión. La decisión del juez no hizo más que intensificar la controversia. ¿Era Louise una asesina a sangre fría que había escapado de la justicia? ¿O había sido víctima de un sistema que necesitaba culpar a alguien por una tragedia inexplicable? El caso dejó una sensación de incomodidad en el aire, una inquietud que persiste hasta hoy. Algunos expertos cuestionaron la validez del diagnóstico de síndrome del bebé sacudido, argumentando que podía haber sido un error médico. Otros, sin embargo, insistían en que las lesiones de Matthew no podían explicarse de otra forma. La verdad parecía haberse perdido en un laberinto de pruebas ambiguas y emociones desbordadas. Tras su liberación, Louise regresó a Inglaterra, donde intentó retomar su vida. Pero la sombra del caso la perseguía. Los medios no la dejaban en paz, y la opinión pública seguía dividida. Algunos la veían como una víctima injustamente acusada, mientras que otros la consideraban una asesina que había escapado del castigo. Con el tiempo, Louise dejó de aparecer en público. Intentó reconstruir su vida en privado, lejos de los reflectores. Pero el caso Ethan Woodward nunca fue olvidado. Cada tanto, vuelve a ser tema de debate en documentales, programas de televisión y foros legales. El caso de Louise Woodward es uno de esos misterios que nunca terminan de resolverse. A más de 2 décadas de distancia, la pregunta sigue abierta: ¿qué pasó realmente aquel fatídico día? ¿Fue un terrible accidente mal interpretado? ¿O un momento de frustración que terminó en tragedia? La inquietud que genera este caso no radica solo en la incertidumbre de si Louise fue culpable o no, sino en la posibilidad de que nunca lo sabremos con certeza. Es un recordatorio espeluznante de lo frágil que es la línea entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la injusticia. Y lo más aterrador de todo es que, mientras el mundo discute si Louise fue inocente o culpable, el bebé Matthew sigue muerto. Jocelyn Ortega, la tragedia que sacudió Nueva York y expuso el abismo de la salud mental. El 4 de octubre de 2012 parecía ser un día más para la familia Cream en su elegante apartamento del Upper West Side de Manhattan. Lucia Cream, madre de 3 pequeños, había salido con la hija más joven, Nessie, de 3 años, para una clase de natación. Mientras tanto, sus otros 2 hijos, Lucia, de 6 años, y Leo, de 2, se quedaron bajo el cuidado de Jocelyn Ortega, su niñera de confianza. Era una rutina ya familiar. Nada, en apariencia, podía anticipar la pesadilla que se desataría ese día. Al regresar al apartamento, Lucia Cream abrió la puerta con la expectativa habitual de encontrar a sus hijos riendo o jugando bajo la supervisión de Jocelyn. Pero lo que vio al cruzar el umbral de su hogar la dejó paralizada. El silencio en el apartamento no era normal. Algo estaba mal. Muy mal. Lucía entró en la cocina, esperando escuchar los pasos pequeños de sus hijos o la voz tranquila de Jocelyn, pero lo único que encontró fue un vacío espeso, como si la casa misma hubiese detenido su respiración. Con Nessie en brazos, recorrió el pasillo hasta la habitación de los niños, su corazón latiendo más rápido con cada paso. La puerta del baño estaba entreabierta, y al empujarla,
Lucía se topó con una imagen que jamás olvidaría. Los cuerpos sin vida de Lucía y Leo estaban tendidos en la bañera, cubiertos de sangre. Junto a ellos, Yasolan Ortega, la mujer que hasta ese día había cuidado a sus hijos como si fueran suyos, yacía en el suelo del baño, apuñalada pero aún viva. Ortega había intentado quitarse la vida después de cometer el crimen, pero su intento fue fallido. Lucía Krem salió corriendo del apartamento, gritando desesperadamente por ayuda, con Nessie todavía en brazos. Los gritos de la madre retumbaron en los pasillos y las escaleras del edificio, alertando a los vecinos, que llamaron a la policía. En cuestión de minutos, los agentes llegaron y encontraron la escena macabra. 2 niños inocentes asesinados por la mujer en la que su familia había depositado toda su confianza. Jocelyn Ortega, una inmigrante dominicana de 50 años, había trabajado para los Krim durante casi 2 años. La familia había confiado en ella tanto que le permitían llevar a los niños al parque, cuidarlos en su ausencia y ser parte de su día a día. Pero detrás de la sonrisa amable con la que Ortega solía presentarse, se escondía un abismo de desesperación. Ortega enviaba la mayor parte de su sueldo a su familia en la República Dominicana, tratando de mantenerse a flote en 2 mundos a la vez, uno en Nueva York, donde la presión del trabajo la ahogaba cada día más, y otro en su país, donde sus familiares dependían de su dinero. Con el tiempo, Ortega comenzó a sentirse atrapada. La fatiga emocional y el estrés financiero la consumían. Había empezado a quejarse del exceso de trabajo, pero jamás lo hizo de forma clara. Temía perder su empleo y el sustento para su familia. Lucía y Caden Krem, quienes se esforzaban por mantener una relación cercana con ella, no vieron las señales de la tormenta que se gestaba en la mente de su niñera. Aparentemente, todo iba bien. Pero Ortega, cada vez más hundida en su desesperación, comenzó a experimentar una depresión profunda y episodios de paranoia. Estaba convencida de que la familia Krim no valoraba su trabajo y que la iban a reemplazar en cualquier momento. En sus declaraciones posteriores, Ortega dijo que se sentía humillada y sin salida, como si estuviera atrapada en una jaula invisible. La acumulación de estas emociones tóxicas se transformó en una explosión de ira, y la tragedia de aquel día fue el resultado más oscuro de su desesperación. Después de ser arrestada, Yasolan Ortega fue llevada al hospital para tratar sus heridas. Sobrevivió, pero lo que quedó fue una mujer rota y enfrentada a la peor acusación posible, asesinato premeditado de 2 niños inocentes. Durante la investigación, surgieron detalles escalofriantes que hacían que el caso fuera aún más perturbador. Ortega admitió haber cometido el crimen, pero afirmó que lo hizo en un estado de psicosis. Dijo que sentía que su mente se había desconectado de la realidad, como si alguien más la hubiera controlado ese día. Los expertos en salud mental que testificaron en el juicio tuvieron opiniones divididas. Algunos argumentaron que Ortega sufría de depresión severa y trastorno psicótico, mientras que otros aseguraron que ella era plenamente consciente de sus actos. La fiscalía sostuvo que Ortega había planeado el asesinato de manera deliberada. Afirmaban que su intento de suicidio no fue el acto desesperado de alguien fuera de sí, sino un intento frío de evadir la justicia. Si Jocelyn no hubiera sido interrumpida, habría matado también a Nessie, dijo el fiscal en su declaración final, sembrando una idea escalofriante, ¿hasta dónde habría llegado Ortega si Lucía no hubiera vuelto a tiempo? En abril de 2018, después de un largo y tenso juicio, el tribunal emitió su veredicto. Jocelyn Ortega fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El fallo trajo cierto alivio a la familia Krim, pero el dolor de su pérdida nunca desaparecería. El caso provocó debates en todo el país sobre la salud mental en los trabajadores del cuidado infantil y la responsabilidad de las familias empleadoras. ¿Podría haberse evitado esta tragedia si Ortega hubiera recibido ayuda psicológica? ¿O fue simplemente una decisión monstruosa y consciente de alguien que eligió la violencia como salida?
Tras el juicio, la familia Krim trató de reconstruir su vida. Lucía y Kevin fundaron la Fundación Lulu and Leo, en honor a sus hijos, para promover la creatividad y la resiliencia en niños y familias. Pero el vacío dejado por Lulu y Leo es imposible de llenar. Cada rincón del apartamento que una vez fue un hogar feliz sigue cargado de la memoria de ese día fatídico. El caso de Yoselyn Ortega sigue siendo un recordatorio aterrador de cómo los demonios internos pueden convertir a cualquier persona en un monstruo. Es una advertencia de que, detrás de las puertas cerradas, incluso las personas en las que más confiamos pueden ocultar una tormenta silenciosa. Y la pregunta que sigue acechando a todos los que conocen esta historia es la más inquietante de todas: ¿pudo haberse evitado? Este caso es un espejo oscuro de las tragedias humanas, donde la línea entre la desesperación y la maldad se desdibuja hasta desaparecer. La monstruosidad, al final, no siempre tiene rostro ajeno. A veces, viene de aquellos en quienes más confiamos. Penny Hill, la niñera que nunca llegó a cumplir sus sueños. En julio de 1991, Penny Hill, una joven de 20 años llena de ilusiones, dejó atrás su hogar para comenzar una nueva etapa de su vida en Kola, un pequeño pueblo rural en Nueva Gales del Sur, Australia. Con su rostro siempre iluminado por una sonrisa y una energía contagiosa, Penny buscaba independencia y nuevas experiencias. Había conseguido su primer trabajo como niñera en el Black Stump Motel, un lugar modesto, rodeado por vastos campos y carreteras solitarias que parecían extenderse hacia la nada. Su entusiasmo era palpable. Apenas 3 días después de su llegada, ya se sentía optimista por lo que el futuro le deparaba. Pero ese futuro nunca llegaría. Lo que debía ser un nuevo comienzo se convirtió en una tragedia espeluznante, un misterio oscuro que más de 3 décadas después sigue sin resolverse. El 8 de julio de 1991, algo terrible le sucedió a Penny. Fue encontrada a un costado de Casillas Road, la carretera que conducía al motel donde trabajaba. Inconsciente, malherida y abandonada, yacía bajo el frío aire de la madrugada. Su rostro estaba tan golpeado que los primeros socorristas apenas pudieron reconocerla. Los médicos que la atendieron más tarde en el hospital describieron las heridas como atroces: fracturas graves en el cráneo, moretones profundos y cortes en la cara. Había sido brutalmente atacada con una violencia desmesurada, y aún más aterrador era el hecho de que nadie sabía por qué ni quién lo había hecho. La dejaron tendida a un lado de la carretera como si fuera un objeto descartado, una víctima en silencio. Penny fue trasladada de emergencia al Hospital John Hunter en Newcastle, donde permaneció en coma durante 2 semanas. Nunca despertó. El 21 de julio de 1991, su joven corazón dejó de latir, sumiendo a su familia en un duelo interminable. Desde el primer momento, la policía sospechó que Penny había sido víctima de un ataque premeditado, pero las circunstancias eran desconcertantes. ¿Quién la había golpeado con tanta brutalidad? ¿Por qué la abandonaron en la carretera? A pesar de la rápida movilización de la policía, las respuestas fueron escasas y las pistas casi inexistentes. No había testigos de lo ocurrido. Nadie vio nada, nadie oyó nada. Las pocas personas en el motel esa noche no recordaban haber visto a Penny en problemas. Tampoco había señales de lucha en su habitación ni indicios de que alguien hubiera irrumpido en su espacio. Todo era un gran vacío, como si un fantasma hubiera irrumpido en su vida para arrebatarla sin dejar rastro. Los primeros días de la investigación fueron frenéticos, pero el caso pronto cayó en un laberinto de callejones sin salida. La Brigada de Homicidios de Nueva Gales del Sur realizó exhaustivas investigaciones en 1992 y nuevamente en 2012, pero a pesar de sus esfuerzos, nunca lograron dar con el culpable. Las interrogantes se acumulaban como capas de niebla en una fría mañana australiana, oscureciendo cada paso que los investigadores intentaban dar. Para Janet Hill, la madre de Penny, la pérdida de su hija fue un golpe del que nunca se ha recuperado.
El dolor que siente es como una sombra constante, siempre presente, siempre recordándole que Penny nunca tuvo la oportunidad de vivir sus sueños. Cada año, al acercarse el aniversario de su muerte, Janet renueva su llamado a la justicia, esperando que alguien, en algún lugar, finalmente se atreva a hablar y revelar la verdad sobre lo que le ocurrió a su hija. No puedo dejar de pensar en lo sola que estuvo esa noche, dijo Janet en una entrevista años después. ¿Qué pensaba mientras yacía en esa carretera? Sabía que se estaba muriendo. Nadie debería morir así, en la oscuridad, sin alguien que le tome la mano. La comunidad de Kola también quedó profundamente marcada por el crimen. La idea de que un asesino podría seguir libre, oculto entre ellos o en alguna otra parte, generó una atmósfera de miedo y desconfianza. Con cada año que pasaba, la posibilidad de resolver el caso parecía desvanecerse, como un eco lejano en la noche. A lo largo de las décadas, nuevas evidencias emergieron ocasionalmente, pero ninguna fue lo suficientemente sólida como para hacer un arresto. Las autoridades siguieron interrogando a conocidos de Penny y a las personas que estuvieron cerca del motel en esos días, pero cada pista terminaba en un callejón sin salida. La falta de tecnología forense avanzada en 1991 también jugó en contra de la investigación. Con el paso del tiempo, surgieron teorías sobre lo que le pudo haber ocurrido. Algunos sugirieron que Penny había sido atacada por un cliente del motel, alguien que tal vez se había obsesionado con ella. Otros especularon que el ataque podría haber sido un intento de robo que salió mal, aunque nada faltaba en sus pertenencias. La posibilidad de que un asesino en serie estuviera involucrado también se barajó, pero nunca se encontraron casos similares en la región que pudieran vincularse. En 2019, el gobierno de Nueva Gales del Sur anunció una recompensa de $1 millón australianos por información que condujera a la captura del responsable. Sin embargo, incluso esa cifra astronómica no logró sacar a la luz nuevos testimonios. Hoy, más de 30 años después, la muerte de Penny Hill sigue siendo un enigma. La sombra de su asesinato se cierne sobre Kola, dejando una sensación inquietante que nunca se ha disipado. Cada vez que su nombre es mencionado, surge la misma pregunta aterradora: ¿qué pasó esa noche? La historia de Penny es más que un caso sin resolver. Es el símbolo de una vida joven truncada brutalmente, de sueños que nunca se cumplieron y de una justicia que nunca llegó. Es también un recordatorio espeluznante de lo frágiles que somos y de cómo, en un abrir y cerrar de ojos, todo puede desmoronarse sin explicación. El asesino sigue libre. Tal vez vive entre nosotros, llevando su secreto como un peso invisible, mientras la familia Hill sigue esperando, año tras año, que alguien confiese, que alguien hable. Porque, al final, lo más aterrador no es solo que Penny fue asesinada, sino que el silencio sobre su muerte persiste, envolviendo la verdad en una oscuridad que parece interminable. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.